Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación organizado por la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré quien modele esta mesa titulada Masculinidades y Crianza Corresponsable, perteneciente al programa de maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña el doctor David Salomón Akewitz. Él es economista y especialista en políticas públicas con experiencia en los sectores público y privado. Ha publicado diferentes artículos en distintas revistas indexadas. Además, fue galardonado por el Colegio de México con el Premio de Economía Joaquín Chirau y Casa en 2019. Nos honra con su presencia, doctor. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas, gracias. También nos acompaña el maestro Gabriel Vega Torres. Él es maestro en pedagogía por la UNAM. También es docente en la especialidad en estrategias pedagógicas por la educación intercultural. Sus principales líneas de investigación son la educación intercultural, la educación indígena, el campo del currículum y recientemente se especializó en el campo de las migraciones. Nos honra con su presencia, maestro. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. Antes explico la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene máximo 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. ¿Tienen alguna duda? No, gracias. Si no hay ninguna duda, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Mónica Mariana Castro Sánchez, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Hacia una paternidad responsable, licencias de paternidad laboral, un derecho sin perspectiva de género. Adelante, Mónica. Gracias. Un segundo para compartir la pantalla. Claro. ¿Me pueden avisar si ya se está compartiendo? Perfecto, ya se ve. Muy buenas tardes. Mi tema es, se denomina Hacia una paternidad responsable, licencias de paternidad laboral, un derecho sin perspectiva de género. La sociedad se ha visto envuelta en una transformación real, profunda y significativa para el constructo de la familia, pues si bien anteriormente los tipos de familia se remitieron a un conservadurismo, también es en estos tiempos actuales la desconstrucción de lo que se consideraba una familia nuclear. Significativamente las nuevas generaciones están desconstruyendo este concepto de familia y a la vez están reconstruyendo nuevos tipos de familia, de los cuales, en este caso, vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades y la participación activa que tienen estas. Esta normalización se tiene es de que el hombre no debe involucrarse en temas de crianza de acuerdo con la asignación de sus roles de género, que está caminado propiamente como un proveedor económico. Aquí me quiero enfocar en la parte donde, el rol de género del hombre en una familia como jefe de familia también viene se está desconstruido a partir de los años 70, donde se incluye también el nuevo concepto de jefa de familia, a la cual se queda propiamente arraigado que el hombre debe ser un proveedor económico y del cual no debe tener participación activa dentro de las creencias del hogar y las costumbres dentro de, pues ahora sí, pues de lo que vendría siendo en este caso la participación femenina. La importancia que tienen estos temas en perspectiva de género y en este punto lo que es la crianza tal cual de en este caso pues de las infancias, es que se debe tener cuidado de infantes y la necesidad de tener consideradas licencias laborales de paternidad que no bastan como consideraciones que tienen como el uso de las mismas. Es decir, en este punto, pues abiertamente el boom de las licencias de paternidad se ven reflejadas a un tipo de, pues, semblanza, sin embargo, no propiamente con los cuidados del hogar, solamente se refieren a las limitaciones que tienen, que propiamente yo voy a, en este caso, ahondar. Y pues bueno, aquí viene mi pregunta inicial, que es,
que si estas licencias de paternidad han generado una correcta aplicabilidad en cuanto a la perspectiva de género referente a las licencias de maternidad otorgadas en la Ciudad de México. Una de las dimensiones que requieren más investigación en países como México es la experiencia de la paternidad en situaciones no tradicionales, ya que los estudios sobre paternidad en nuestro país se han preocupado por dar cuenta de las vivencias de la paternidad en familias nucleares, como lo mencionaba, y en relaciones de parejas heterosexuales, en donde la madre es la que se hace cargo casi por completo por las labores del hogar y del cuidado y la crianza de los menores. En este punto, pues bueno, la emisión de estas licencias, pues no se tiene con claridad si estas licencias son realizadas o encaminadas como una política o solamente como un derecho laboral. Es por ello que planteé al principio que la aplicabilidad en cuanto a la perspectiva de género es si estas licencias están a la par a las que están otorgadas por, pues de alguna forma, bueno, en la norma jurídica, a las de las licencias de maternidad, si hay una coparticipación. Sin embargo, existe una indiferencia social y laboral. La cuestión laboral en las paternidades responsables, ya que, bueno, se plantea la creencia y el cuidado de infancias, afectan directamente de manera, pues, las relaciones de trabajo. Es decir, estas licencias, si bien se tienen, no son significativamente importantes en el rubro de, pues, la coparticipación, sino más bien como, pues, solamente un rubro específicamente dado para pues cumplir, ¿no? Sin embargo, estas no vienen como encaminadas a esta participación de crianza. De acuerdo a la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, en el 2019 se indicó que solamente los hombres, en este caso las masculinidades, dedican un 6.3% y un 3.5% en las horas destinadas para la participación en cuidados de la crianza, lo cual, pues, como podemos ver, es muchísimo más bajo a lo que se tiene considerado en este caso como a lo que realizaría una mujer. Eh, Juan Guillermo Figueroa lanza en este caso una situación llamada pues los malestares laborales. Estos malestares laborales lo retoma gracias a dos autores. Uno es Olivia Tena y Héctor Farías. Olivia Tena hace en este caso, una participación dentro de pues lo que rescata con Guillermo Figueroa, en donde plantea que los malestares laborales los sufren también los hombres, además de las mujeres. Sin embargo, a diferencia de estas, pues bueno, básicamente ellos no pueden quejarse realmente de cómo está su situación laboral y sobre todo en las cuestiones de la participación activa dentro del mismo, ya que al poder quejarse de que las horas laborales son muy abruptas, corren el riesgo de perder el trabajo, lo cual también los indica en una situación de vulnerabilidad, ya que en este caso pues pueden perder el trabajo y a su vez pues de forma social y cultural los encamina también a ser una cuestión, pues una persona vulnerable al no poder ser un proveedor económico activo, ¿no? Dentro de su rol de género asignado, por lo cual estas masculinidades no pueden tener propiamente una participación activa dentro de su paternidad responsable. Entonces, como podemos ver, son tratos desiguales entre hombres y mujeres, pues si bien a las mujeres les dan este tipo de licencias y un periodo más amplio, los hombres solamente se limitan a lo que podría en este caso considerarse dentro de su rubro, sin embargo no hay una proporcionalidad. Debo de también mencionar que hay dos diferencias dentro de este rubro de las licencias. Uno es que la licencia es obligatoria, intransferible y remunerada dentro del padrón, en este caso de la institución en donde se encuentre. Sin embargo, lo que se está otorgando en este momento son permisos que deben ser considerados por el patrón y solamente se basan en dos rubros, por nacimiento o adopción, con un lapso de 5 días, por lo cual al frente las licencias de maternidad tienen un lapso de 84 días otorgados por la ley y en este caso también por las instituciones de salud y además de ello vienen remuneradas, por lo cual no se prevén en estas licencias o permisos cuestiones como cuestiones de salud, escolar o discapacidad frente a otro tipo de licencias que se deberían de contemplar. A la par, estas licencias, existe otro, pues digamos así, otra subsanación dentro de la ley de seguridad social,
donde solamente hacen frente o hacen diversificación a temas de leucemia o cáncer. Bueno, las paternidades responsables son un grupo invisible tanto para la sociedad como para el gobierno federal. Esto al no tener una claridad precisa de cuántos padres responsables activos se encuentran al frente de un hogar y al cuidado del hogar, así como la crianza y cuidado que tienen estos. También se ven limitados en los días establecidos por licencia de paternidad, debido a que la Ley Federal de Trabajo contempla solo 5 días a quienes se convierten en papás, es decir, por alumbramiento o a nacimiento, así como aquellos padres que adoptan. Como lo mencionaba, esta parte solamente subsana estas dos, pues digamos, dos situaciones, dos estados en los que podrían aplicar esas licencias. A diferencia de los días establecidos por las licencias de maternidad, que se tiene una definición de 84 días, los cuales contemplan el estadio prenatal y el posparto. Si es cierto que estas condiciones físicas son contempladas dentro de la gestación para la mujer, también debe de contemplarse una idea de que estas licencias de paternidad en la actualidad son muy limitativas y no pueden contemplar con las pues nuevas masculinidades que se están generando, pues como le decía, en esta desconstrucción de lo que es una familia, y también pues no poseen en este caso pues el tipo de cuidado. A la par, existe también un grupo que son los padres solteros, que son aquellos hombres que carecen de una pareja, ya sea por viudez, divorcio o separación o abandono, y que estos tienen que hacerse cargo de sus hijos por cuenta propia, quienes a su vez no se les otorgan licencias permanentes o temporales que contemplen cuestiones de enfermedad, salud o escolares. Es decir, estas licencias tampoco, pues de alguna forma contemplan este subgrupo de hombres. Solamente contemplan unas licencias que, como ya lo mencionaba, son licencias muy limitadas y de las cuales a estos padres, aunque no se tiene registro propiamente por parte del INEGI, también sufren, pues en este caso, pues de esta vulnerabilidad. Mi objetivo dentro de mi investigación es, uno, analizar si las licencias de paternidad son proporcionales a las establecidas con perspectiva de género a las licencias de maternidad en las legislaciones de la Ciudad de México. Mi objetivo específico es proponer estudio programas de atención de permisos de ausencias laborales a aquellos padres responsables en el cuidado y crianza de las infancias de la Ciudad de México. Esto también aunado a que, como bien lo mencionaba, este tipo de padres solteros o paternidades en solitario también denominadas así, puedan integrarse dentro de pues estos tipos de programas, ya que pues como bien lo mencionaba, no tienen como tal una amplitud en estas licencias. Y a la par, pues es analizar la problemática de las licencias de paternidad y que estén reguladas dentro de la norma, pues si bien lo tenemos a nivel, pues en este caso, la Ley Federal de Trabajo, no se tiene propiamente una regulación, ya que en cada institución pública viene contemplados días diferentes a los establecidos en la ley, por lo cual no hay una definición exacta o clara de cuántos días se pueden solicitar. Esto es de manera interna, lo cual pues afecta directamente a estas paternidades de acuerdo a lo solicitado. Además de que pues en este caso pues tienen que solicitarlo con anticipación a la licencia, es decir, a la gestación o por los dos rubros que ya había comentado. La justificación de pues, la investigación es que ser padre es una función que cambia con la historia, aunque tiene que perpetuarse en la cultura. En el siglo XXI se registran algunos cambios culturales, en especial en ciudades cosmopolitas. Es por eso que surge el interés de realizar esta investigación. Como bien lo mencionaba, el aumento de las paternidades también refleja a que este problema, aunque ahorita es muy mínimo y muy invisibilizado, va a perpetuarse a lo largo pues del tiempo, lo cual no nos va a dar una pues instancia o una subsanación dentro de la norma para poder regular este tipo de problemáticas. Lo que buscamos es explotar la vivencia de las paternidades en relación al otorgamiento de dichas licencias de paternidad, que solo se realizan bajo el nacimiento y alumbramiento del menor. Es decir, en esta parte, pues bueno, yo lo que busco es saber cómo es que estas paternidades sufren de estas, pues de algunas segregaciones dentro del propio estadio y la propia cultura al hacerse cargo. En este caso, pues no se tiene como contemplado cuáles son las verdaderas necesidades que se necesitaría para ampliar estas licencias, ya que son distintas a las que se otorgan a las madres que tienen un periodo más amplio. Entonces, por lo cual ellos no pueden, pues de alguna manera, como les mencionaba al principio, generar pues
algún abrupto especial que les diga por qué ellos sí necesitarían más tiempo para convivir, dado a, pues en este caso, la encuesta que se tiene del uso del tiempo. Mis hipótesis son que las licencias de paternidad son desproporcionales ya que no son sujetas a la perspectiva de género. A la par, no se tiene una regulación propia en las licencias de paternidad, en la Carta Magna y en las leyes locales en relación a las licencias de maternidad, que propiamente ellas sí tienen pues en este caso, una regulación óptima y pues no hay algún cambio ni forma institucional, como es lo que está pasando, pues en este caso, en las licencias de paternidad. Mi metodología está basada en mixto, es cualitativo y cuantitativamente. Eh, Se basa más que nada en la relación de la aplicabilidad y ejercicio de las licencias de paternidad en la Ciudad de México. En primer momento, se va a realizar entrevistas y estudio de casos si es que los hubiera, y junto con una recopilación de las diversas normas, acuerdos que mencionan las licencias de paternidad en la Ciudad de México. Actualmente, como yo les comentaba, en cada institución, pues ahora sí, eh, pública, se manejan diferentes tipos de lapsos. Tal es así como les puedo comentar, en la alcaldía de Gustavo Madero solo se abrazan 5 días, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México abrazan 15 días. Entonces, cada institución no tiene una regulación propia. Asimismo, se realizará una matriz en Excel para poder contabilizar los datos de las entrevistas de acuerdo al objeto de estudio que propiamente ahorita les voy a comentar. Es decir, ahorita realizaríamos una matriz ya que pues en este caso no se contabiliza cuántos a nivel pues nacional y en este caso a nivel local, cuántos padres activos están solicitando estas licencias, ya que pues en este caso no se tiene un registro a nivel en esta de estadística, no percibe cuántos padres solteros están activos laboralmente y a su vez cuántos de ellos están utilizando este tipo de licencias que pues en este caso se contemplan, no defino como un derecho, pero sí que tienen esa posibilidad para acceder a las mismas. Y pues en este caso se comparará con los datos proporcionados a través de transparencia en instituciones públicas. Como yo les comentaba, yo recientemente solicité a través de transparencia cuántos padres de periodo del 2018 al 2022 han solicitado este tipo de licencias. En este caso, pues las instituciones me dijeron que dos, a veces ninguno, o que no tenían el registro. Por lo cual, pues entonces empecemos a ver que esto sí es un problema real, ya que no se tiene una contabilización de cuántos padres están utilizando este tipo de licencias. Asimismo, se preguntó si estas licencias también versan en temas de discapacidad, es decir, pues estas licencias, pues si bien no son contempladas, se deben de otorgar de alguna otra forma. Entonces, pues en este caso, en algunos me dijeron que no tenían ese rubro y en otros me dijeron que son 150, por lo cual comento, el problema aquí es que estas licencias podrían ampliarse a otros grados para poder subsanar, no solamente con las masculinidades, sino también con, en este caso, las maternidades. Y pues bueno, las características del objeto de estudio que yo quiero, pues en este caso, pues contabilizar, son que se debe de contar con una de 18 a 35 años, vivir en la Ciudad de México, pertenecer al género masculino, permanecer activo en el mundo laboral y encontrarse en un trabajo formal, ya que pues en este caso, estas licencias, si bien quisiera yo aplicarlas a nivel, pues ahora sí, trabajos formales e informales, tendría primero que segregar primero cuántos padres ahorita pues están utilizando este tipo de licencias en un trabajo más formal para poder pues incluirlos dentro de pues ahora sí que las estadísticas. Y que su situación civil sea casado o en concubinato, o en su caso, si fuera diverso, ya se enviaría propiamente a los casos pues, de estudio, como son las paternidades en solitario. Y pues bueno, lo que yo busco es ampliar que estas licencias de paternidad sean distintas al nacimiento o adopción, que son lo único que ahorita actualmente se encuentra, pues en este caso, eh, ejemplificado en la norma. No hay otra cosa que subsane este tipo de situaciones extraordinarias que pues afectan directamente. Y a la par es contar con registros que cuantifiquen los casos de paternidades presentes con licencias activas.
es decir, que estén ocupando o utilizando estas licencias, ya que, pues como bien lo mencionaba, pues a través de transparencia no me generan también una contabilización, solo buscan la información de acuerdo a recursos humanos, por lo cual podemos tener en cuenta que estas matrices no se tienen activas solamente por cuestiones físicas. Entonces, pues yo lo que busco es que realmente se pueda generar una matriz en donde podamos también pues contabilizar estas licencias y elevarlas también a una política pública enfocada a pues a este tipo de licencias. Y pues bueno, estas son mis referencias y eso es todo. Gracias por la presentación, Mariana, y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor David Salomón. Claro que sí, Giovanni. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, Mariana. Muchas felicidades por el esfuerzo que has realizado hasta ahora. Tengo un par de comentarios al respecto y sobre todo en aras también de visualizar que este trabajo y este último esfuerzo que estás por realizar para tu formación académica pues se concluya de manera exitosa, ¿no? Particularmente me parece que la motivación del trabajo es pertinente, es clara, tienes elementos que permiten mostrar por qué el tema es interesante y por qué debería ser un tema por el cual el Estado debería voltear y diseñar estrategias para hacer una corrección, ¿no? Entonces, por ese lado no hay tema. Lo que sí me genera un poco confusión, pero vámonos por partes. Primero, me parece que no he visto el documento como tal, pero a la luz de tu presentación sí me parece que hace falta reforzar la parte conceptual. Es decir, incluir por ahí, pues al menos qué se entiende por perspectiva de género, al menos enfocado a tu análisis específico, qué hay del principio de equidad de género, qué es paternidad, porque al menos paternidad puede verse desde distintos focos, desde el lado biológico, el lado sociológico y también tiene una connotación jurídica, que es la que me parece que te interesa abordar. No obstante, me parece o debería quedar bien plasmado ese marco conceptual en tu trabajo y tomar distancia de cuál de estas dimensiones es la que tú utilizas para pues contrastar lo que quieres contrastar empíricamente, ¿no? En ese sentido también me parece que vale la pena delimitar este interés que tienes del marco jurídico de la paternidad, porque como bien apuntabas, la paternidad tiene una connotación desde el derecho laboral, que es de donde derivan justamente estas licencias de paternidad, pero también desde el derecho de la seguridad social, ¿no? Y también desde el derecho familiar, ¿no? Vemos estos pleitos por las custodias de los hijos, que no necesariamente es proporcional, tampoco tienen perspectiva de género, pero también ir delimitando cuál sería tu enfoque que vas a abordar. Me parece que está muy claro el derecho laboral, pero sí hay que poner la discusión sobre la mesa y arguir por qué escoges una y no otra. Donde tengo más confusión es un poco la metodología. La pregunta es muy clara y empiezo diciendo que a veces en el afán de querer dar una aproximación empírica robusta, solemos tratar de incluir estos denominados métodos mixtos, ¿no? Cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, ambas metodologías tienen chips epistemológicos distintos y nos permiten dar aproximaciones distintas y yo creo que vale la pena pues tratar de parar y reflexionar un poco con la persona que está a cargo de tu investigación para delimitar en lo posible esa aspiración. Es muy rico, no quiero decir que no sea rico o enriquecedor el hecho de recopilar datos y analizarlos, pero sin embargo me parece que tu pregunta inicial apuesta más a un estudio del análisis de las normas o las regulaciones en torno a las licencias de paternidad para dar cuenta de si estas regulaciones tienen este enfoque o esta perspectiva de género en su aplicabilidad. Y por ahí en tu presentación hiciste un desglose bastante nutrido de por qué pues esto no podría ser proporcional en cómo se maneja, ¿no? Entonces, yo imaginaba, no sé, una especie de
un análisis de grafo de conocimiento que te permita como sistematizar las distintas regulaciones en la Ciudad de México en torno a esto para poder identificar pues cómo se relaciona una norma con otro, qué sectores están sobre regulados o cosas de esa naturaleza, y la investigación cualitativa que propones como entrevistas. El análisis cuantitativo que mencionas me parece un poco que llevaría más tiempo. No quiero decir que no abona la investigación, pero el tipo de respuestas que derivan de un análisis cuanti o un análisis estadístico, pues son distintas, y creo que las tendrías que delimitar mejor, ¿no? Porque tenemos, por un lado, análisis descriptivos, análisis correlativos, explicativos o predictivos, y me parece que con los datos que tú buscas recolectar, por ejemplo, si los hombres utilizan más las licencias o no las utilizan versus, por ejemplo, las mujeres, no sé, una pregunta de, ¿hay diferencias estadísticamente significativas entre el ejercicio de las licencias de paternidad versus las licencias de maternidad? Es una respuesta que podría aproximarse con los datos que recopilas, pero que sin embargo me parece que no está dentro de la pregunta inicial que planteas, ¿no? Y bueno, por ese lado, me parece que valdría la pena como irlo acotando con la persona que te está asesorando. Y de mi parte serían los comentarios, Mariana. Gracias, te agradezco. Gracias, doctor. Por favor, maestro Gabriel, si es tan amable. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Bueno, pues me uno primeramente a la felicitación por los avances que presentas en este trabajo. Yo quizá me voy a ir por otro lado distinto a los comentarios que hace el doctor David, en el sentido de que, digamos, tú planteas aquí inicialmente en el tratamiento que le das a tu investigación, claramente se identifica la cuestión cuantitativa a través de rastrear la numerología, los datos que te dan a ti, te ponen en claro cómo se procede administrativamente para otorgar las licencias a ese grupo poblacional masculino, y que tú descubres que tiene una diferencia muy marcada entre aquellas que se asignan y que se tramitan por parte de poblaciones femeninas por diferentes motivos a las que se asignan a poblaciones masculinas. Lo que a mí me resuena en tu trabajo y que yo veo ahí el valor de tu investigación es el sentido, digamos, que ayuda a cuestionar dentro de la sociedad los roles sociales que se asignan históricamente a las mujeres. Aunque tú no hables de mujeres en tu investigación, que bien está dirigida a las licencias de maternidad dirigidas a los hombres, como una paternidad responsable que tú aquí lo mencionas, de rebote también nos ayuda a descubrir cómo históricamente los roles sociales asignados a la mujer de la crianza, del cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado del hogar, están profundamente marcados, y un reflejo de ellos es cómo, digamos, los hombres pues no acceden fácilmente a este derecho laboral que son las licencias de paternidad, ¿no? En ese sentido, yo destaco que también debería aparecer en ese trabajo un posicionamiento de esta parte, ¿no? Si bien, decía yo, el objeto de estudio es precisamente abordar cómo los hombres accedemos a estas licencias de paternidad, y para poder traducir si hay más inquietud y si hay más facilidad para acceder a ese tipo de derechos, se podría deducir que las paternidades son más responsables que en otros momentos, pues también tendríamos que ocupar ese tipo de investigaciones para poder decir que si hay intentos o no hay intentos claros en la sociedad que ayuden a poder determinar que se rompen los brechos en cuanto a los roles asignados socialmente, ¿no? Y que por un lado, si estamos hablando de que una sociedad intercultural
lo que se trata es de tratar de posicionar en igualdades jurídicas, en igualdades epistémicas a los diferentes grupos que integran la sociedad, si lo dividimos entre hombres y mujeres, ¿no? o las diferentes diversidades genéricas, podríamos decir que las brechas todavía siguen ahí, siguen marcadas, ¿no? Entonces yo creo que el resultado, los resultados de esta investigación deben también pronunciarse en ese sentido, de cómo, decía yo al principio, sin que el objeto de estudio esté dirigido propiamente a las licencias de maternidad de las mujeres, sino a las licencias de paternidad, sí me brinca ahí el dato para decir, esto me ayuda a decir que las brechas de desigualdad, de exclusión, pues están marcadas hacia las mujeres porque se piensa socialmente que ellas son las responsables de cuidarse a sí mismas y de cuidar al producto, tramitando su licencia de maternidad. Pero ¿qué se hace socialmente, jurídicamente, administrativamente, incluso por parte de las empresas o las instituciones donde laboran las personas, para poder aportar a esos esfuerzos para que la población de varones, pues también, digamos, accedamos a ese tipo de derechos, ese tipo de procedimientos administrativos y jurídicos para hacernos más responsables, ¿no? Porque de alguna manera estamos diciendo aquí que no hay, claramente tú dices ahí en tus avances de investigación, que no hay, digamos, datos significativos que te hagan ver de que se acceden a ese tipo de derechos. Pero eso ¿cómo me rebota a mí a poder decir o a poder interpretar que los sujetos nos formamos de diferente manera con relación a las paternidades porque accedemos a nuevos derechos, ¿no? Creo que es un conjunto de elementos que se tienen que vincular para que aquella población masculina que históricamente ha sido beneficiada de alguna manera en el aspecto de no hacerse responsables de la paternidad, uno podría justificarse, pues que yo no me hago responsable, pues porque no me dan permiso, porque no me dan licencia. Entonces también eso tenía que ser para cuestionar la propia política pública y decir si queremos que se accedan a nuevos derechos, si queremos que exista una formación diferente del sujeto en relación a la responsabilidad para con los hijos, para con la familia, hay que cuestionar esto que se naturaliza, ¿no? Lo natural socialmente es que un grupo poblacional se haga cargo de los hijos y es la que pide licencia. No pasa nada si los hombres no pedimos licencia o no pasa nada si no nos dan el permiso para cuidar a nuestros hijos. Al fin y al cabo están otros agentes familiares que cubren ese espacio, o están las abuelas, o están los hermanos, o están otros agentes. El chiste para mí es de que mientras no se cuestionen las políticas públicas a través de estudios como los que tú haces, pues se van siguiendo reproduciendo los patrones de desigualdad que al final de cuentas, aunque tú hagas tu investigación sobre paternidades masculinas, la desigualdad va a estar presente en los grupos que históricamente han estado destinados al cuidado de los infantes, ¿no? Entonces yo creo que para mí, vuelvo a insistir, es lo valioso de tu investigación. Creo que también aquí es importante el poder plantearte una metodología que no solamente tenga que ver con la cuestión cuantitativa de voltear a ver los números de las licencias o la información que tú pides a través de transparencia, sino también buscar la información a través del testimonio de algunas personas que estén en esa condición de hacerse cargo de infantes o de pedir una licencia, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de aquella persona que atraviesa por el trámite para pedir una licencia, ¿no? Para no quedar solamente en la cuestión del trámite de la administración. La experiencia, la narrativa, la vivencia le va a dar un poco más de carne a tu investigación y no se va a quedar solamente con la cuestión de la numerología o del dato, sino que estamos llevando el dato a una situación real
para decir que esto realmente se manifiesta en la vida cotidiana con personas de carne y hueso, no solamente con datos que por transparencia a veces te los dan, a veces no te los dan, a veces están sesgados. Más bien es ir al campo y rastrear algunos de estos agentes que pasen por esta condición para darle otro tipo de presentación a tu investigación. Entonces, cierro mi comentario felicitándote nuevamente por ese trabajo y pues te animo a que continúes a seguir rastreando más información. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Continuamos con Luis Gibran Gómez Hernández, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Implicaciones de las diferentes masculinidades en la crianza corresponsable y cuidados en la Ciudad de México. Adelante, Gibran. Hola, buenas tardes. Voy a compartir en breve mi pantalla y vale. Un segundo. Ok, ¿me pueden avisar si la pueden ver bien? Está cargando. Listo. ¿Listo? Ok. Bueno, mi tema es implicación de las diferentes masculinidades en la crianza corresponsable y cuidados en la Ciudad de México. Es muy similar, muy apegado y de hecho muy referente al tema de la compañera. Para dar un contexto rápido, no sabía si tenía que presentarme, pero rápidamente soy sociólogo egresado de la Universidad Veracruzana. Tengo un perfil en investigación en el área de sociología ambiental y he realizado trabajos sobre riesgo ambiental y acción social en torno a situaciones de conflicto en el municipio de Nogales, Veracruz, en Veracruz. Y tengo experiencia en organizaciones civiles, principalmente en trabajo en proyectos sobre derechos humanos y actualmente como consultor para el desarrollo de proyectos de investigación y participación ciudadana. Eh, este tema, este tema es un trabajo de investigación que nace de la misma inquietud que nos comentó la compañera Mónica en ver las diferencias respecto a los roles de género y su participación en la implicación de la crianza corresponsable y cuidados. Para este trabajo se busca definir la problemática existente sobre el nivel de desarrollo de políticas públicas en materia de cuidados, igualdad de género, desarrollo social e implicación de las masculinidades en la Ciudad de México. Esto desde el aspecto macro a nivel nacional y yéndonos de una manera más sistemática al aspecto local en la Ciudad de México y que por tanto requiere también de conocer qué tipo de promoción e implicación existe para las masculinidades en las actividades de crianza corresponsable y cuidados en la Ciudad de México, posteriormente reconocer sus necesidades presentes en dichas actividades y la facilidad de acceso a oportunidades en favor de sus implicaciones dentro del entorno familiar. Y nos vamos a centrar en una parte final de esta investigación, en un acercamiento más cualitativo para tener ese nivel de comparación, ¿no? Revisar el desarrollo local y nacional sobre estas políticas, implicaciones y desarrollo, y también conocer un poco sobre las necesidades reales en las masculinidades que tienen este tipo de actividades respecto al ejercicio de la crianza y cuidados, para conocer cómo se contrastan o cómo están directamente referenciadas, si hay o no una necesidad, si hay o no una aceptación, una acción o inacción. Los temas a abordar en esta investigación son los avances en materia de cuidados, igualdad de género, desarrollo e implicación de las masculinidades, el impacto de esos avances en las condiciones sociales, económicas y culturales, el antecedente de las construcciones sociales de masculinidad, que esto tiene que ver con los cambios en las configuraciones de los diferentes entornos familiares, el reconocimiento de las transformaciones importantes en las identidades y las relaciones de género, la sociedad mexicana durante las últimas décadas, los aspectos sociales, demográficos, económicos y culturales que tienen que ver con este desarrollo histórico desde los años 80. Este
Ese trabajo busca también abordar de manera metodológica una investigación comparativa. En este sentido, tomar en cuenta los procesos de desarrollo de políticas públicas vigentes en la Ciudad de México y con la relación normativa respecto a las políticas presentes en otros países de América Latina en materia de cuidados, igualdad de género, desarrollo social e implicación de más comunidades. Y por supuesto, a nivel de las convenciones internacionales de derechos humanos y las agendas internacionales vigentes que tienen impacto en estas gestiones. También, para poder desarrollar este tema, se ha considerado el desarrollo y revisión de diferentes herramientas metodológicas para la construcción del marco conceptual y jurídico, el cual se base en el enfoque de derechos humanos y tomando en cuenta a las políticas públicas como una respuesta consensuada a las problemáticas legitimadas por la población, que esto también nos llevaría a contemplar un desarrollo de estrategias de investigación comparativas y locales, ¿no? Esto implicaría también no solamente tener una información documental en el aspecto general de lo que son las políticas, sus impactos y objetivos, sino también identificar cómo estas tienen que ver con la relación en un espacio-tiempo y sujetos sociales y determinados, en este caso varones, en la alcaldía de Benito Juárez, ¿no? Para identificar necesidades y sus problemáticas y una comparación y contraste con datos oficiales. En este caso yo les he preparado todo un abordaje, todo el resumen de lo que tengo desarrollado hasta ahora, incluyendo la problematización, y como resumen quisiera expresar esta primera y segunda lámina que tengo para no extenderlo mucho. Primero, reconocer que la sociedad mexicana está frente a cambios de paradigmas de género y que esto lleva a temas referentes a la aceptación, legitimación y reconfiguración de los roles de género y de las diversidades de género presentes. Esto tiene que ver con una cultura social que busca el cambio y que también se restringe al cambio y el reconocimiento de los derechos de todas las personas, independientemente de sus intereses o adscripciones de género. Una manera de problematizar esto es viendo los objetivos positivos que pueden existir si se llevara a cabo un abordaje y participación activa en favor de estos cambios y un desarrollo positivo en los paradigmas de género que podríamos adelantar y tal vez suponer que es la incorporación de nuevos elementos para el desarrollo social, motivar la equidad de género e igualdad de oportunidades entre las y los ciudadanos, la implicación en la reducción de la violencia de género, reforzamiento de una perspectiva de derechos humanos acentuada en la interacción social, generación de escenarios políticos para el desarrollo de estrategias y agendas públicas, y la aplicación de medios que permitan la participación e implicación de las y los diferentes actores sociales. Como 3 puntos importantes que creo que aquí los voy a resaltar, solamente para problematizar y generalizar un poquito hacia dónde va esta problematización, es en el reconocer que la paternidad va más allá de la condición biológica, también reconocer que existe un entramado sociocultural hegemónico sobre el orden de género o el deber ser masculino en este sentido, y también cómo los roles de género pueden ser restrictivos y dirigidos a actividades específicas como la proveeduría en el sentido de la crianza y cuidado, como una responsabilidad familiar en el papel del hombre para tener una validación social y una función a nivel local, ¿no? Dependiendo la sociedad en la que se encuentra. También para problematizarlo y entenderlo un poquito mejor y abordar este tema en el sentido de cambio de paradigma social, es entender cuáles son los roles de géneros actuales referentes a la masculinidad como cuidadores y en su papel de crianza, cómo el efecto también y impacto tiene la implicación y ausencia de los varones en los roles de cuidado, específicamente en el ejercicio de la paternidad, y reconocer que también todo tipo de acción como este enfoque de cambio de paradigma sobre nuevas formas de masculinidad y paternidad no son parte de una modificación pasiva, son también un proceso de modificación, a veces de choque, que las reconfiguraciones son parte de una reconstrucción de dinámicas
y que éstas a su vez no restan responsabilidades y normas socioculturales establecidas sobre el género, sino que también se van reconfigurando y aportando nuevas necesidades y sumando más acciones y dinámicas por cambiar. Claramente, todo esto tiene un paralelismo con la condición de la maternidad y su referente histórico, justo para poder llegar a este enfoque de igualdad de género y equidad sobre los cuidados, la crianza y la proveeduría, y que con el tiempo han generado y van desarrollando un crecimiento y promoción más amplio a nivel social y a nivel político. Esta última parte no ha representado cambios significativos, al menos definitivos en la actualidad, puesto que la persistencia de la discriminación y violencia sigue permeando la sociedad, sigue habiendo violencias respecto a la participación socioeconómica de las mujeres, existen todavía barreras de participación plena en la economía, que eso también impacta directamente sobre actividades igualitarias y equitativas, y que frena la innovación y la creación de ambientes laborales más diversos, el desarrollo de sociedades que habiliten mayores niveles de igualdad y limitantes en la implicación de actores y actores sociales en las diferentes dinámicas. Aquí muestro unas preguntas de investigación. Estas son 6 preguntas que de manera pues práctica se las voy a mostrar aquí. Estas primeras 3 vienen en un sentido general sobre cuáles son los antecedentes inmediatos respecto al cambio de paradigma de género respecto a la presencia y ausencia de los hombres en las actividades de cuidado y crianza en entornos familiares, que nos da el antecedente directo sobre cómo vamos a abordar los temas de masculinidad y cambio de paradigma, seguido de cuáles son las políticas, programas, instituciones y acciones desde el Estado para promover la aplicación de las masculinidades en las actividades de cuidado y crianza en el entorno familiar como parte de política pública para entender cuáles han sido las acciones, cambios y desarrollo desde el Estado a nivel federal y cómo estas políticas, programas, instituciones y acciones responden a las necesidades y demandas para la facilidad de oportunidades, accesibilidad e implicación de las masculinidades en las prácticas de cuidados y crianza. Esto también a nivel general, ver cuáles son los datos oficiales, indagar un poquito más sobre qué se entiende por masculinidad, paternidad y cuidadores masculinos en este sentido, de los programas que han existido, existen o se toman en cuenta en las políticas de cuidado. Y nos vamos a un estado más local, dirigiéndonos principalmente a actores, instituciones y sujetos, principalmente identificando cuáles son estas organizaciones civiles, asociaciones civiles, colectivos y sujetos sociales que tienen implicación o activismo respecto a este tema en la facilidad de oportunidades, accesibilidad e implicación de las masculinidades en las prácticas de cuidado y crianza. Conocer también cómo estas organizaciones, colectivos y asociaciones han llegado a implicarse o qué alcances han tenido en el desarrollo de políticas públicas en la Ciudad de México, incluyendo la administración de la Ciudad de México, y una manera de poder hacer que este trabajo de investigación tenga un refuerzo y una implicación más referente a un entorno local es cuestionar y abordar personas en la alcaldía de Benito Juárez sobre sus conocimientos y percepciones respecto al tema de cuidados y las políticas referidas a esta, así como sus experiencias respecto a las necesidades dentro de las prácticas de cuidado y crianza en sus diferentes entornos sociales y familiares. Esas son las 6 preguntas que guían todo el trabajo de investigación y que se resumen en este objetivo general, el cual es definir la problemática existente sobre el nivel de desarrollo de políticas públicas en materia de cuidados, igualdad de género, desarrollo social e implicación de las masculinidades en la Ciudad de México, identificando las acciones e inacciones de impacto dirigidos a la facilidad de oportunidades, accesibilidad e implicación de las diferentes masculinidades en sus roles de crianza corresponsable y cuidados dentro del entorno de los entornos familiares y sociales. Para este punto, como un resumen muy general, quisiera saber, ya que debo cerca de 13 minutos con la presentación, si esta información es suficiente para poder tener una retroalimentación o
puedo continuar con la presentación hasta la diapositiva 22 que tengo contemplada. ¿Alguien me podrá confirmar? Creo que el tiempo límite son 10 minutos, ¿no? Entonces la exposición que acabas de realizar permite de alguna forma realizar algunos comentarios para no extender y dar cabida a los demás estudiantes. Bueno, De acuerdo. muchas gracias, Gibran. Gracias por la presentación y pues comenzamos con una ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor David. Claro que sí, Giovanni. Luis Gibran, igual, muchísimas gracias por la presentación, por el esfuerzo realizado. Me parece que para efectos del coloquio, el previo que pones sobre la mesa es relevante. Eventualmente, cuando defendas la investigación, pues directo, ¿no? Nos vamos a los resultados, a lo que se pretendía y demás. Es un tema de suyo, creo, más que vigente y relevante para esta realidad mexicana. Creo que todas y todos los que estamos en esta mesa estamos convencidos de que avanzar hacia sociedades más igualitarias, pues implica, entre otros aspectos, pues alcanzar esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ¿no? Y también para ello, pues justamente pones un punto muy importante, pues es necesario entender la manera en que se ha construido colectiva e históricamente la masculinidad tradicional o machista, si me permites ponerlo en esos términos, ¿no? También como cuestionar y erradicar postulados relacionados pues con esta superioridad a priori del hombre sobre la mujer y esta asignación de funciones y roles estereotipados para ambos, como bien apuntaste en tu presentación, mismos roles que pues han pues de alguna forma enraizado las desigualdades y que seguramente pues también han expandido los entornos de violencia cotidiana que se vive en las familias mexicanas, ¿no? Me parece muy apropiado el abordaje que presentas en tu propuesta de investigación, el tema de la masculinidad, un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. En términos conceptuales, también quizás en la presentación, quizás por los tiempos, pero sí en tu documento debería estar con mucha claridad, con mucha nitidez, el tipo de masculinidades que se describen en la literatura, este marco conceptual, ¿no? Definir qué tipos de masculinidades existen, también quizás considerar los factores de interseccionalidad de esas masculinidades con el género, la edad, discapacidad, clase social, etcétera, ¿no? Es un poco para reforzar el marco conceptual que plasmarás en tu investigación, ¿no? Generalmente, pues estas masculinidades incluyen atributos, valores, comportamientos y conductas que caracterizan a hombres y sus relaciones con la sociedad, ¿no? Y la cultura, ¿no? Pero durante muchos años, reitero, creo que ha predominado una masculinidad tradicional o mejor conocida como una masculinidad machista que se asocia justamente pues a esos atributos que pusiste, ¿no? Y roles de género, funciones, comportamientos, tareas que se supone o se asume debe desempeñar un hombre solo por ser hombre, ¿no? Comulgo con esta idea justo de que este tipo de masculinidad pues reproduce problemas, pero y que justamente a la luz de ese contexto deberíamos avanzar hacia masculinidades más igualitarias, ¿no? Que en sí mismo pues tienen ese potencial para beneficiar a los propios hombres y a la sociedad en general. Dicho ello, creo que este tema que pones sobre la mesa y el abordaje para tu trabajo de investigación me parece que puede brindar elementos de pesos, sobre todo y particularmente para la etapa de la definición del problema público, ¿no? En políticas públicas sabemos, en sus orígenes está cifrada en la idea de que hay un proceso, el problema pasa por una discusión dentro de la agenda en sus tres dimensiones, agenda pública, agenda política, hasta llegar los temas a la agenda gubernamental. Pero esos temas que se han ido de alguna forma filtrando y pasando por un proceso de intermediación entre diversos actores, una vez que entra a la agenda gubernamental, pues necesariamente reclama una definición robusta de ese problema público que hay que enfrentar, ¿no? Entonces,
En ese sentido, creo que la propuesta que pone sobre la mesa de entender las causas o los factores que subyacen detrás de esta problemática podrían sentar elementos importantes para la toma de decisiones, sobre todo si esas causas van acompañadas quizás de análisis de qué tan viables pueden ser enfrentar ese problema por la causa A, por la causa B o por la causa C. Viables no solamente en términos de recursos, de existencia de recursos financieros o materiales o humanos, sino también viables en términos políticos, porque es probable que una causa no necesariamente sea abordada, dado que no es viable políticamente hablando. Yo creo que ese análisis causal es sumamente apasionante y sumamente necesario en el marco de las políticas públicas para pensar posteriormente en plantear estrategias de solución, ¿no? O en su caso, como tú comentas, pues plantear el análisis de las intervenciones que actualmente existen, ¿no? Entonces, me parece que lo tienes claro, puedes reforzar, reitero, con un análisis de viabilidad y factibilidad de las causas que logres encontrar o esgrimir, y quizás al final, pues llevarte esta reflexión o mantenerla en el radar de cuestionarte cuál es, que eso lo abordas, pero cuál debería ser el rol del Estado y específicamente el rol del gobierno de la Ciudad de México en la construcción de este fenómeno que pones sobre la mesa. Es cuanto, Luis Gibran. Muchas gracias, doctor. Si es tan amable, maestro Gabriel. Muchas gracias. Bueno, igual, Gibran, pues siempre es importante felicitar al estudiante a la o el estudiante que se empeña en desarrollar ese tipo de temáticas, ¿no? Vivimos en una ciudad, para aquellos que conocemos, que hemos vivido en la ciudad mucho tiempo, toda nuestra vida, pues es importante ver que en términos políticos, en términos legislativos, la Ciudad de México ha sido un lugar donde se han generado muchos de los avances que ha tenido el país en materia de derechos sociales, ¿no? No solamente derechos de paternidad, de feminismos, derechos laborales, etcétera, precisamente porque converge una cantidad enorme de población con diferentes intereses, con diferentes identidades, con diferentes necesidades. Pero sin embargo, a pesar de que nuestra ciudad ha habido infinidad de avances que han sido empujados por diferentes actores sociales, no solamente los actores políticos del partido político per se, sino muchos de ellos provienen del empuje de la sociedad civil. Muchos de ellos no se cumplen, quedan solamente en el tintero, ¿no? Comentaba hace rato con Mariana en su exposición, que si bien existen, ella plantea en su documento diferentes normativas que dan pie a pensar que estamos en igualdades sociales en torno a la masculinidad, que es el tema que comparten ustedes. Sin embargo, vemos todavía una brecha bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, la riqueza también de tu trabajo, en común con el de Mariana, es de que ese tipo de trabajos sirven para poder continuar agrietando este estado de desigualdad que vemos constantemente en la vida cotidiana, y que es un intento por no naturalizar, decía yo hace rato, no naturalizar esas brechas de desigualdad. En ese sentido, tú hablas precisamente de poder buscar esa relación entre las masculinidades y la crianza responsable en la Ciudad de México, y también tú descubres, por lo que mencionas, tú descubres que todavía siguen presentes ese tipo de desigualdades, de discriminaciones que pues han generado toda una serie de roles sociales que todavía no alcanzamos a descubrir. Me quedé con ganas un poquito porque lo que planteas en tu exposición, que planteas hacer una serie de comparaciones entre los avances que ha tenido la Ciudad de México en términos de crianza con otras sociedades, y todavía no llegaste todavía a esa parte. Si hubiera gustado un poco escuchar qué avances tú descubres en otras latitudes que a lo mejor podrían aquí servir como referencia para medir los avances, no solo en materia legislativa,
sino el impacto real que se ha tenido en materia de ese tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor tu trabajo ya desarrollas un poco más esa temática, pues sería interesante por lo menos plantear algunos ejemplos que nos lleven a problematizar y a conocer desde otras geografías esas diferencias que tú encuentras. Yo creo que haría la misma sugerencia que con Mariana, de que si bien tú planteas aquí una revisión mixta, planteas revisión de documentos, planteas revisión documental, investigación comparativa de las políticas públicas, etcétera, recopilar información oficial, etcétera. A veces esas investigaciones está bien que se hagan en el sentido de que nos dan un panorama concreto sobre lo que ya se ha hecho en materia jurídica, en materia administrativa, etcétera, en políticas públicas, pero a veces, hablo de mi perspectiva, pareciera ser que quedan medio acortanadas como una fotografía instantánea que no se mueve, y sin embargo, para mí sería importante el regresar, el bajar esas temáticas al testimonio y a la narrativa de las personas, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo experimentan, cómo impacta precisamente en la vida de las personas estas políticas que tú descubres, esta formación de ciudadanos en torno a la masculinidad, y eso solamente se puede hacer con trabajo de campo directamente con las personas, ¿no? Ir acompañando este dato, esta numerología, esta estadística, la recuperación bibliográfica por datos concretos, porque en último sentido, donde se materializan ese tipo de políticas, donde se viven, donde se sufren, es en la vida real de las personas. Y por más que aparezcan en los edictos, en las normativas, en los reglamentos, en los documentos, en los libros, pues pareciera ser simplemente palabra muerta y cobra otro sentido cuando lo acompañamos de una narrativa, ¿no? Entonces quizá sería interesante el poderte vincular con otras metodologías un poco más cercanas a la vivencia, a la vida de las personas, tratando de conectar esto que tú muy bien describes y descubres en los documentos, en las normativas, en la comparación de políticas públicas de diferentes países, en el hecho de cómo lo viven las personas, ¿no? Cómo se relacionan estas nuevas masculinidades con la crianza, con los cuidados, y de alguna manera cómo el testimonio de esas personas ayuda a poder materializar el impacto que tienen las mismas en este objeto de estudio que tú propones, ¿no? Creo que, vuelvo a insistir, es interesante ver estas temáticas, porque la misma Ciudad de México, como las grandes urbes, pues constantemente se enfrentan a diferentes cambios, a diferentes transformaciones, y una pregunta que también, bueno, no pregunta, sino un comentario que quería soltar, era cuando tú hablas ahí de que tratas también de explorar qué asociaciones civiles o qué sociedades han hecho trabajos sobre crianza para impactar en las políticas públicas, también pensar a qué te refieres con sociedad civil. ¿A qué te refieres? Porque así como hay sociedad civil progresiva, también hay sociedad civil que es conservadora, ¿no? Entonces, digamos que una sociedad civil progresiva a lo mejor puede ayudar a cuestionar esto que comentaba el doctor de los roles sociales, de las discriminaciones y racismo que han sufrido ciertos grupos poblacionales, y a lo mejor una sociedad civil con tintes conservadores, a lo mejor, pues en lugar de abonar a esto, pues retrasa más la consecución de derechos sociales, ¿no? Entonces, también saber a qué te refieres con sociedad civil. ¿Son todas las sociedades civiles? ¿Son todas las asociaciones que trabajan con estas temáticas? ¿O de qué corte de colectivos te estás refiriendo cuando hablas de sociedad civil? Porque parece que metemos en la bolsita todos los grupos que tengan ese eslogan o el trabajo con esa temática, lo metemos en la misma bolsa, pero no. Hay sociedades civiles de diferentes tipos de ideologías, hay más vinculadas a grupos religiosos, hay más vinculadas a grupos políticos, hay más vinculadas a otro tipo de sectores sociales. Entonces también sería clarificar a qué tipo a qué te refieres cuando hablas de sociedad civil, que es la que abona desde su perspectiva al trabajo con estas
masculinidades y con las cuestiones de crianza. Bueno, pues serían mis comentarios y agradecer tu aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, Luis, por la presentación. Gracias por los comentarios. Continuamos con María Elena Sosa Ávila, estudiante del cuarto semestre, quien presentará su trabajo titulado Violencia infantil en el ámbito familiar, violencia sexual visto desde el psicólogo. Adelante, María. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, creo que sí me ven. Creo que buenas tardes. Bueno, mi tema es visto desde el psicoanálisis. Creo que ahí hay un error en cuestión del tema. Correcto, desde el psicoanálisis, María Elena. Sí. Creo que sí se ve la presentación, ¿no, verdad? No, no se ve. Ahí, ¿no? Ay, no, ya lo voy a quitar. No, no se ve, María Elena. Voy. Con permiso. No hay más, ¿verdad? No, creo que no se ve. Bueno, creo que no puedo presentar. Le pedí de favor que si me la podrían presentar. Bueno, se la mandé al coordinador. No sé si me pueden ayudar a presentarla. Permíteme. Es que lo quiero hacer, pero... Ya, creo que ya pude. ¿Sí me escuchan? Ok, adelante, María Elena. Bueno, creo que sí.
No, creo que no voy a poder. Bueno, mi tema es maltrato infantil, visto desde el maltrato infantil, violencia sexual, visto desde un enfoque del psicoanálisis. Pero creo que no se puede. Bueno, en mi tema como introducción puse el abuso sexual contra niños, niñas, es una lamentable realidad que puede acontecer en los espacios intrafamiliares, institucionales como escuelas y colegios. Se busca prevenir e intervenir cuando algunas situaciones de abuso sexual ha sido cometida o detectada existentes y diferentes normativas en el ámbito de la educación, basada en las leyes de protección. Al conocer en primer lugar las consideraciones generales sobre la sexualidad humana desde el psicoanálisis, de un modelo freudiano, incluyendo las definiciones de prevención. Al mismo tiempo, realizaré lecturas sobre abuso sexual y, en segundo lugar, se considera importante conocer las intervenciones que contemplan desde el psicoanálisis el modelo freudiano frente a una situación de violencia sexual que puede atravesar un niño o la niña, y finalmente revisar los límites en sus seguimientos estudiantiles y la posibilidad de intervención que podrían desprender por la violencia de la que son víctimas. Pero creo que no lo compartí bien, porque no se parece todo. Ahí está. Y bueno, aquí el maltrato infantil y la violencia sexual son problemas graves. Este es mi planteamiento de problema. Y la violencia sexual, bueno, como ya lo había dicho, son un problema grave que afecta a muchos niños y niñas, no nada más aquí en México, pero en todo el mundo. Pero mi tema lo va a tratar más aquí en la Ciudad de México. Desde el enfoque del psicoanálisis, estos actos de violencia se deben a conflictos emocionales no resueltos del agresor en una edad de cuando fueron niños, que se proyectan en el niño como en una forma de desahogarse de sus propias angustias y traumas. En el caso del maltrato infantil, el psicoanálisis señala que los perpetradores pueden haber experimentado abuso en su propia infancia, lo que los lleva a repetir el ciclo de violencia con sus propios hijos. Además, la presencia de trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, y también pueden influir en la predisposición a ejercer maltrato hacia otros niños. En cuanto a la violencia sexual, en el enfoque psicoanalítico señala que los agresores suelen tener una sexualidad mal resuelta, como conflictos internos y una falta de control sobre sus impulsos, la presencia de traumas infantiles relacionados con el abuso o la negligencia, así como la falta de límites en su educación. También pueden contribuir a su comportamiento violento. Uno de mis objetivos es analizar el abuso sexual en la infancia a partir del psicoanálisis de orientación lacaniana, junto a las posibilidades de intervención y límites dentro de los diferentes tipos de familias. También analizar como las políticas públicas que han hecho en relación con el maltrato infantil. Mi objetivo específico es examinar los posibles modos de goce del perverso desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, detallar sobre la categoría del abuso sexual en diferencias a partir de las consideraciones sociales y del psicoanálisis, precisar los límites en el abordaje del abuso sexual en la infancia dentro de las familias. También voy a abordar el tema de la sexualidad en el psicoanálisis para saber qué es necesario a partir de Sigmund Freud. La sexualidad es la etiología de la neurosis. Se plantea en los ataques de nerviosismo sufrido por sujetos. En general podría tener una raíz
de tipo sexual. En esta época señala Freud que los 6 médicos no daban ni una importancia. Esta es una investigación que he estado haciendo en relación a cómo lo veía Sigmund Freud, el psicoanálisis, en este sentido de la violencia sexual. Que podían vivir sus pacientes, pues no existía un enlace entre los síntomas y el conocer la sexualidad en la víctima anímica, afirmando que la etiología de las psiconeurosis se situaba siempre en la sexual, cuya causa se ubica en la sexualidad infantil. Al mismo tiempo se anuncia que la infancia quedan marcadas de las impresiones sexuales vividas y que en la adolescencia o en una edad adulta, por efectos retardados, estas vivencias pueden tomar huellas psíquicas de la violencia de la que fueron víctimas en una edad infantil, y que les deja en muchas secuelas por esta violencia que ellos viven en una edad temprana. Bueno, también analizaré el comportamiento que se han implementado en las políticas públicas sobre la violencia infantil. Una política pública existente sobre la violencia infantil es la Ley General de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley establece medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar sus derechos en diferentes ámbitos como la educación, la salud, la protección y la participante. Yo voy a trabajar a partir de esta política que ya existe, analizar lo que tanto han ayudado en este caso de la protección al menor de edad, víctima de esta violencia. Además, el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia para coordinar y ejecutar acciones para la protección de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este sistema incluye la atención integral a las víctimas de violencia infantil, la promoción de una cultura de respeto a los derechos de la infancia y a la sensibilización de la sociedad sobre este problema. Aquí sobre la sensibilización, pues es hacer también un poco una investigación donde personas que conozcan que existe este problema a su alrededor, pues que se animen a ellos a acercarse a una autoridad. Con mi investigación eso es lo que estoy buscando, que no los casos de maltrato infantil o abuso sexual se queden ahí sin resolver, sino que al contrario, que con estas políticas que existen se pueda dar mayor atención a este tipo de casos. Bueno, y la metodología que yo estoy utilizando es cualitativa, y dentro de ella estoy haciendo investigaciones en libros, revistas, artículos referentes al psicoanálisis, análisis de las políticas existentes y gráficas para conocer cuál es el índice de denuncias por maltrato infantil. Bueno, y estas son las referencias que yo utilicé para mi trabajo. Creo que me va a llevar más tiempo. Y ya es todo. Yo había hecho el cálculo y me tardaba más de 10 minutos y creo que lo hice muy rápido. Tranquila, María Elena. Muchas gracias por la presentación. Agradecemos tu tiempo y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor David. Creo que el doctor David tuvo un problemita. Por favor, maestro Gabriel, ¿podría comenzar? Si es tan amable. Sí, claro. Gracias. Bueno, María Elena, interesante la temática. Desafortunadamente hubo algunos problemas ahí técnicos que como que
no permitieron tener una hilación más completa de tu trabajo. Claro que Creo ¿Ya me que... escuchan? Sí, doctor. Le cedimos la palabra al maestro Gabriel. Adelante, perdón. Gracias, maestro David. Gracias. Bueno, continuaba diciendo que faltó un poquito más de hilación del tema, como que estuvo entrecortado para poder comprender a profundidad cuál era el planteamiento. Sin embargo, yo entiendo a partir de lo que leí en tu abstract y también de lo que tú planteas ahorita, hablas de tratar de explorar una comprensión del maltrato infantil y la violencia sexual desde el psicoanálisis. Sin embargo, creo que te encierras en tratar de comprender ese fenómeno desde esta perspectiva analítica, ¿no? No sé cuál sea tu formación, si eres psicóloga, no sé si seas especialista en psicoanálisis, me imagino que sí, por el tema que planteas. Sin embargo, creo que hace falta más profundizar en tratar de comprender este fenómeno a la luz de esta perspectiva teórica, en un trabajo mucho más concienzudo, mucho más profundo, y no perder de vista que el tema de investigación, si bien tú tratas de, en primer término, comprender el abuso sexual y el maltrato infantil desde esta perspectiva teórica, en último término lo tendrías que vincular con alguna política pública que se tenga que implementar precisamente para incidir en este fenómeno social, y que por lo menos hasta lo que tú comentaste no lo logro yo descubrir, ¿no? Posiblemente lo tengas tú ya más avanzado, más claro en tu trabajo por escrito. Eso tendrás ya que resolverlo tú con tu asesor y también con tus avances. Sin embargo, creo que hay una ausencia clara en poder aterrizar ese análisis con temas de interculturalidad o o temas de política pública o con temas de derechos humanos. No sé si a final de cuentas este análisis que tú vayas a hacer resulte en un proceso de intervención con una población en particular, o en tratar de proponer alguna política pública que tenga que implementarse para poder incidir en este fenómeno que tú planteas. Sin embargo, creo que sí hace falta bastante trabajo para poder ligar, vuelvo a insistir, esto que tú intentas hacer en primer momento, de tratar de analizar, de comprender este objeto de estudio llamado el maltrato infantil o la violencia sexual. Lo haces desde esta dimensión, desde este recorte analítico, o desde este paradigma que es el psicoanálisis. Una vez que ya comprendiste este objeto de estudio desde esta perspectiva analítica, ahora tienes que aterrizar esa reflexión al cuestionamiento de una política pública, o en tratar de proponer ciertos procesos sociales que lleven a la sociedad, ya sea la sociedad comprendida como el conglomerado, de un conglomerado particular de la Ciudad de México, a poder reflexionar sobre precisamente esos procesos de violencia, ¿no? No conozco a mucha profundidad tu trabajo. Creo que sí nos dejas varias lagunas por ahí para poder hacer un comentario mucho más amplio, pero lo que sí me queda claro es de que hace falta vincular ese análisis que tú haces, aterrizarlo al cuestionamiento, a la propuesta de políticas públicas, que incidan o que traten de atacar precisamente esa problemática que tú tratas de explorar a través del psicoanálisis, ¿no? Sería cuanto, Marilena. Muchas gracias. Gracias, maestro Gabriel. Si es tan amable, doctor David. Claro que sí, muchísimas gracias, Giovanni. Colega María Elena, muchas gracias por la presentación. Igual reconozco el esfuerzo que has realizado para estar aquí. Digo, no solamente por el desarrollo de esta propuesta de investigación, sino también por el esfuerzo que has realizado para, pues, desarrollar y concluir con éxito cada una de las unidades curriculares de aprendizaje que el programa demanda en sí mismo.
tengo la oportunidad de compartir contigo una unidad curricular de aprendizaje y por ello me da muchísimo gusto verte aquí y pues invitarte pues a que pues no dejes de esforzarte a la luz de los comentarios que estás recibiendo para que logres concluir con éxito este pasito que te falta después del gran esfuerzo que ya has realizado. A mí me parece, cuando yo escuché o leí el título del abstract, me dio muchísimo gusto, sobre todo porque cuando incorporamos el tema de o un enfoque, pues, digamos, no común para el análisis de políticas públicas, como lo es el psicoanálisis, pues me hizo pensar, pues, en esta invitación que hace el patriarca del enfoque de políticas públicas, ¿no? Harold Laswell, en su invitación de esta pregunta abierta que él mismo manifiesta de qué hacer en tiempos de paz, como si estuviéramos en tiempo de guerra, en el sentido de cuando uno está en tiempos de guerra, pues se trata de poner a la disposición de la sociedad todas las herramientas, todas las técnicas, todas las disciplinas. De ahí que el enfoque multidisciplinar para el análisis de políticas públicas y para decir que, pues efectivamente, el psicoanálisis de alguna u otra manera tiene algo que aportar para el análisis de políticas públicas. No obstante, me parece muy importante rescatar y coincido con lo que plantea el colega que me antecede, en el sentido de que me parece que a la propuesta le faltan mucho trabajo para delimitarlo. O sea, si la posición epistemológica que vas a asumir es el psicoanálisis, no está de suyo errado, sin embargo, tu propuesta de investigación debe estar vinculada y ser coherente con lo que propones. Sí veo carencias importantes, pero primero, quiero comentar que evidentemente es un tema complejo, es un tema muy sensible, porque igual cuando se sufre abuso sexual, pues hay una dificultad para hablar de ello, ¿no? Y hay un malestar que puede extenderse a muchos ámbitos de la vida de las personas. Eh, Desde el psicoanálisis, desde mi entendimiento, porque no soy experto a todas luces en este enfoque teórico, creo que hay una hipótesis que sostiene que en el abuso hay como una especie de ceder, que son como dos cosas a la vez, sufrir un forzamiento por parte de otra persona y al mismo tiempo forzarse por uno mismo, ¿no? Y eso es lo que subyace detrás de un misterio o de este misterio del trauma en el abuso sexual. Me parece que falta mucho trabajo para dimensionar. Tienes una idea muy general del problema de investigación que quieres abordar, pero me parece importante que a esas alturas ya deberíamos tener contextualizada, específicamente para el contexto de la Ciudad de México, de qué tamaño es el problema del maltrato, de la violencia infantil en términos de abuso sexual en la Ciudad de México. ¿De qué tamaño es ese problema? ¿Por qué es relevante estudiarlo? ¿Por qué es relevante que amerita que el gobierno de la Ciudad de México voltee, llame la atención y decida pues intervenir con una serie de estrategias para pues atender este flagelo, ¿no? Ese contexto o esa problematización en términos de datos, de qué tamaño es el problema, yo no la vi presente. Me parece que la idea general está, reconozco y comulgo con que es un tema interesante, relevante per se, pero hay que contextualizar y problematizar ya para lo que se viene, ¿no? Si te ciñes a los planteamientos de Freud y de Lacan, como señalabas, pues tienes que poner sobre la mesa en tu marco conceptual, pues una serie de conceptos importantes, ¿no? Conceptualmente debes dejar claro en tu documento, pues esta diferencia entre ceder y consentir. Es un diálogo bastante complejo, créeme en lo que te estás abordando y creo que la pregunta que ponía al inicio mi colega de si tú eres psicóloga como tal, es muy relevante porque esto es demasiado complejo, ¿no? Esta diferencia entre ceder, consentir y entre ceder y consentir, pues también hay un tercer verbo que considero deberías clarificar, que es el dejarse hacer, dejarse abusar por el otro, una especie de pasividad que permite pues este abuso. Creo que tu marco conceptual debe estar muy sólido y reitero, te puedes ceñir teóricamente a los planteamientos de cualquier autor, siempre y claro, siempre y cuando quede muy delimitado en tu trabajo, pero si trabajas con los planteamientos de Freud, pues sí, el concepto de pulsión que desarrolla Freud en este marco, creo que es relevante que lo incorpores. Tu metodología, pues bueno, lo que expones y lo que leo en el abstract, pues es muy genérica, o sea, no hay una propuesta metodológica
porque también al mismo tiempo carecemos de una directriz o una pregunta de investigación que guíe la investigación que propones, ¿no? Entonces, sí, nuevamente, creo que hace falta mucho trabajo, pero no obstante, creo que lo puedes lograr y la invitación es nuevamente a que mantengas los esfuerzos y que no dejes de lado este último pasito que te falta para lograr concluir de manera exitosa tu formación académica. Es cuanto, colega. Gracias, doctor David. Vamos a concluir esta mesa. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, donde se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Muchas gracias.